Segundo bloque de Nueva Roma, seguimos acá desde los estudios de FM Raíces 2044 en la ciudad de La Plata. Y ahora sí vamos a tratar el tema de la semana, que fue la media sanción que se le dio a la ley de recuperación de los ferrocarriles argentinos. Unos ferrocarriles que tienen una larga historia y una gran importancia para la Argentina, no solo por lo que significan como medio de transporte para la clase trabajadora, sino también por lo que significan para la capacidad productiva del país. Así que la verdad, por lo menos de mi parte, muy contento con esta media sanción, muy contento con que haya tenido tanto nivel de adhesión social y que ninguno de los que quisieron votar en contra, o por lo menos muy pocos, hayan podido hacerlo. De hecho, hubo solo 4 votos en contra, fueron 3 de diputados del Frente de Izquierda y 1 de Victoria Donda, y 223 a favor. Creo que eso muestra a las claras que hoy en día, con el nivel de conciencia que se ha generado, ya no es fácil quitarle a este pueblo los derechos que ha conquistado, y no es fácil tampoco decir tan a cara limpia las cosas que ellos quieren hacer con el país, ¿no? Digo, esto lo muestra el voto de los diputados del PRO y del Frente Renovador y de la Unión Cívica Radical también, que han votado a favor, aunque muchos mordiéndose las uñas o quizás refunfuñando, pero han tenido que votar a favor, y eso creo que es un gran avance. Trajimos un audio del general Perón hablando justamente sobre la cuestión de la importancia de los ferrocarriles argentinos, y bueno, podemos escucharlo, y después yo traje algunos datos interesantes de cómo ha sido la historia de la red ferroviaria argentina. Así que vamos con el general. Los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo: no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice: ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos. Había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron: vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón, en un banco que ustedes nos indiquen, 100 millones de dólares. Al día siguiente, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda, a Diana, ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia, y me dijo: vea, general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones, porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo: bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Escuchábamos las palabras de Perón contando una anécdota de cuando la Argentina estatiza los ferrocarriles bajo su gobierno, que sabemos, quizás para poner un poco en contexto, los ferrocarriles argentinos en ese momento eran casi el 90% propiedad de capitales británicos y el restante de capitales franceses. Una red ferroviaria que
que se empieza a construir en la Argentina a partir del año 1885, en donde con estos capitales británicos y franceses, intentando favorecer lo que fue el modelo agroexportador argentino, intentando llenar de materias primas sus posesiones, tanto de los franceses como de los ingleses, financian justamente la creación de esta red ferroviaria en Argentina, que a las claras ya desde su primer momento mostró la hilacha, si se quiere, o mostró su intencionalidad, debido a que más del 60% del tendido ferroviario inicial, por ejemplo, se estableció en la provincia de Buenos Aires, y con dirección al puerto, que eso sabemos que no es algo casual, en donde las riquezas y todos los recursos naturales y los alimentos que producíamos los argentinos, sobre todo en la región de la Pampa Húmeda, que sabemos que es la más productiva en ese sentido en nuestro territorio, a partir de la creación del ferrocarril tenían una rápida llegada al puerto de La Plata, y a partir de ahí una rápida llegada a territorios imperiales, en donde luego, como ya nos han explicado tantas veces, volvían convertidos en manufacturas, ¿no? En el año 87 se crea el ferrocarril oeste, por ejemplo, que es el que une toda la parte del oeste, justamente del conurbano bonaerense, y el central argentino, que transitaba por Córdoba y Rosario también hasta el puerto de Buenos Aires. Obviamente siempre con estos capitales privados, desde su creación en el 85 hasta casi llegado el gobierno de Perón, eran prácticamente íntegramente privados los ferrocarriles. Lo que pasa es que después de la Primera Guerra Mundial y después de la Gran Depresión del año 29 y de las crisis que tuvieron estas economías, se vio una desinversión en los ferrocarriles argentinos que justamente no les interesaba, no eran algo que no era prioritario cuando ellos tenían que encarar la reconstrucción de Europa. Entonces, a partir de esta desinversión y de esta falta de atención, se fue allanando el terreno para una posible estatización del servicio ferroviario, que finalmente se da por la voluntad política del gobierno de Perón, en donde, bueno, justamente donde, como contaba esta anécdota, firma finalmente un acuerdo con los capitales ingleses para estatizar finalmente los ferrocarriles, que en el año 45 tenían una extensión de 25.000 kilómetros en la Argentina, y para el año 48 ya tenía 48.000, casi el doble en 3 años. Eso demuestra que ha sido realmente una política de Estado, con revalorización del material, primero a través de la compra de trenes a países como Estados Unidos, Inglaterra, y luego ya en el año 52 que se crea la FADEL, que es la Fábrica Argentina de Locomotoras, en donde se crea la primera locomotora argentina, que fue la Justicialista, y se encara un proyecto muy ambicioso de la FADEL, que era el de construir 600 locomotoras en Argentina, en un marco también de integración regional, porque se utilizaban herramientas como el cobre, por ejemplo, que venía de Chile, o el carbón, y bueno, ese proyecto avanzó bastante, para el año 55 ya había algunas locomotoras terminadas y estaba una segunda tanda por terminar, pero con la llegada de la revolución fusiladora, obviamente se desmanteló todo eso, se levantaron kilómetros y kilómetros de vías, se vendieron muchísimos terrenos, como explicaba Perón, que también formaban parte de la red ferroviaria, estos terrenos alternativos o secundarios, instalaciones que dependían de las líneas, y se empezaron a importar, justamente con este desmantelamiento de la FADEL, se empiezan a importar locomotoras de Japón, Francia, Italia, que eso es obviamente menos trabajo para los argentinos y un gran gasto, ¿no? Eso fue como el intento de restauración que se llevó a cabo a partir de la fusiladora, y que tuvo su profundización en el gobierno de Frondizi, con lo que fue el Plan Larkin, que era un plan del Banco Mundial,
en donde Frondizi lo que pretendía hacer era vender cerca del 30% de las vías férreas, despedir una cantidad descomunal de empleados, vender cerca de 70.000 vagones y 3.000 locomotoras, y que fue un acuerdo que Frondizi acepta, pero que a través de una gran huelga que duró 42 días en el 61, finalmente, una huelga ferroviaria, finalmente se logra desmantelar y se logra frenar esto. Sin embargo, a través de ese plan Larkin se vendieron, por ejemplo, la estación provincial de Buenos Aires, que es la que funcionaba acá en la ciudad de La Plata en 17 y 71, la estación Patagónica también, la red ferroviaria de Chubut y la línea Roca, cosa que después, por suerte, pudo recuperarse a partir primero de lo que fue una política muy leve del gobierno de Alfonsín, sabiendo que él estaba condicionado por todos los problemas económicos que tenía, pero sin embargo se vio un ímpetu durante su gobierno de recuperar la trama ferroviaria, hasta que finalmente, llega la década del 90, justamente lo que comentaba hoy, el estado de emergencia y la declaración de privatización de muchas de las empresas argentinas, hasta el día de ayer, en donde, como para ir redondeando un poco, o quizás se me extendió un poco más de lo que yo pensaba, pero bueno, un poco la idea es, a través de este recuento histórico, dar cuenta de los dos modelos de país que han estado en pugna en la Argentina a lo largo de toda su historia. Uno, el del modelo agroexportador, que el de un país con una centralidad en Buenos Aires, y donde todo el resto de las provincias y de la producción del país se daban en pos de esa oligarquía portuaria. Y otro país, que es un país federal, que es el país que plantearon Chacho Peñalosa, por ejemplo, que planteó Rosas, un país en donde Buenos Aires no sea el centro de la productividad, sino que sea un país pensado para la gran mayoría de los argentinos, que es los que viven en el resto de las provincias. Entonces, un poco ese era mi análisis, y creo que lo que pasó ayer también es una muestra de que estamos volviendo a pensar en un país que sea para todos, en un país que sea federal, y en donde las minorías aporten su cuota en pos de lograr mejoras para las mayorías. Sí, también está bueno lo que plantea Santi desde el punto de vista de que no es un hecho aislado, sino que es el hecho, para mí, digamos, los ferrocarriles, la estatización de los ferrocarriles representa un paso más hacia la independencia definitiva, directamente. Hablando, como decía Cristina la otra vez, de no haber independencia en definitiva, no habla 9 de julio completo hasta que no tengamos las Malvinas, ponele. Digamos, yo creo que son hechos estos que nos van acercando a esa independencia definitiva de la cual habla ella, en el sentido de, por lo menos acá estamos en este momento con los ferrocarriles, se da un paso más hacia la integración entre las provincias y a su vez, generar lazos a nivel, regional, no solamente dentro del mismo país. Como decías vos antes, los trenes no son solamente transporte de pasajeros, sino que a nivel productivo también tiene mucha relevancia por el hecho de transportar materias primas o conectar países de alguna manera. No solamente las provincias de nuestro país más escondidas, porque algunas, quitando los ferrocarriles, por ejemplo, que fue una de las grandes tareas de la oligarquía, desconectaron ciertas zonas del país, ciertas provincias del país del resto, y han dejado a Buenos Aires y, como decía, la zona pampeana aislada del resto de las provincias. Sí, han desaparecido pueblos enteros incluso, y parte de esta concentración que vemos hoy en día en las grandes capitales y de la falta de población que hay en el extenso territorio que tenemos en la Argentina también se da por esto, porque muchas veces quizás esa gente que trabajaba la tierra o que vivía en el campo tenía muchas dificultades para acceder a los bienes necesarios, si no existía una red ferroviaria que aporte a eso. Entonces me parece que también parte de recuperar nuestros ferrocarriles es recuperar también nuestra tradición, y es parte de esta vuelta al campo que también nosotros hemos planteado más de una vez en
en este programa, no quiero que se malinterprete, porque quizás el término campo es un poco extenso y ambiguo. Cuando decimos vuelta al campo nos referimos obviamente a la pequeña producción, a la que va en pos de obtener una soberanía alimentaria y a fomentar a los sectores principalmente de la agricultura familiar. Sí, yo creo que el objetivo de este proyecto también es un poco cambiar la idea de que el Estado sí es mucho más eficiente que las empresas privadas, y la estatización es eso. Estaba leyendo recién ahora que va a haber una creación de una sociedad una sociedad que va a ser del Estado, Ferrocarriles Argentinos, y que va a ser como la madre de todas las empresas que ahora manejan todo el tema de los ferrocarriles, ¿no? Como son la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado y Belgrano Cargas y Logística. Es un poco cambiar la idea, ¿no? De, bueno, siempre las empresas privadas son mejor que el Estado. Bueno, no, nosotros estatizamos porque creemos que el Estado es mucho más eficiente y que siempre va a ser, el Estado somos todos, entonces siempre va a ser más eficiente que cualquier empresa privada que venga acá a robar y a llevarse cualquier enriquecimiento que podamos llegar a tener. Sí, creo que ya hemos hablado demasiado sobre este tema. Tenemos algunos que también son muy importantes para tocar. Así que si alguno quiere hacer algún aporte o algo así, sabemos que quizás... Esto no lo dijimos en esta segunda temporada, que las vías de comunicación... Hay que usarlas. Hay que usarlas, son importantes. Pueden hacerlo a través de nuestro Facebook, que es Nueva Roma Radio. Ahí, buscan y ponen me gusta y pueden ver nuestras publicaciones y escribirnos lo que les parezca.